Buenas tardes y bienvenidos a este ciclo denominado Participación Comunitaria, iniciativa que nace del Comité de Asociados y Servicios de AOA, dirigido por la directora Ángela de Lorenzo y organizado por María Inés Busoni y Blanca Rodríguez. El objetivo de este ciclo de capacitaciones es apoyar a las oficinas asociadas mostrando diversas experiencias en torno al diseño participativo en diferentes escalas. En esta segunda sesión estamos con Juan Cerda, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y socio del Elemental, quienes en este último tiempo han desarrollado proyectos con un enfoque especial en procesos de diseño participativo en áreas silvestres protegidas, la sustentabilidad y supervisión de la construcción. Sin más, los dejo con Juan. Todas las consultas que quieran realizar las podemos hacer al final de la presentación, nos piden la mano y vamos abriendo el micrófono a todos. Así que bienvenidos y gracias Juan por este espacio. Gracias Lucía, gracias a Blanca Rodríguez por la invitación. Voy a compartir pantalla, les pido que me confirmen si funciona bien. Es la necesidad de relacionarnos con nuestros mandantes, que en los inicios de Elemental fue a través de la vivienda social, dada la serie de restricciones con las cuales nosotros trabajamos en el entorno de vivienda social, las restricciones de recursos, de normativa, de terreno, incluso restricciones sociales, donde acudimos a las familias para poder entender mejor la complejidad de la vivienda social y sobre lo cual hemos construido todo el conocimiento que tiene la oficina. Luego existió un proceso de proyectos de ciudades, donde se inició en el 2010 en Constitución con el PRES de Constitución para la reconstrucción de la ciudad. Y ahí trabajamos con Tironi, donde le pusieron un poco más de contenido y de conocimiento técnico al tema de la participación, cosa que nosotros no teníamos. Aparecieron, por ejemplo, algunos libros, algunas referencias que voy a comentar más adelante. Y luego hemos seguido este proceso en el tiempo, desarrollándolo incluso en proyectos que no están vinculados directamente a temas sociales, sino que en algunos casos simplemente es un mandante que necesita entender la complejidad de un encargo. Entonces, para poner todo en la misma página, voy a mostrar un video que después tiene una resolución al final de la presentación, para poder caracterizar un poco el tipo de participaciones en las cuales hemos trabajado en la oficina. ¿Cómo quiere la ciudad? Ahora vota por Constitución y vaya a la casa del PRES y exprese su opción. Participa a toda la comunidad, así que toda la comunidad marina. Específicamente yo como pescador tengo 25 pescadores. ¿Dónde lo voy a llevarlo yo? ¿Al bosque? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener una defensa de hormigón? Por supuesto, bien hecho. Soy historia de Constitución y vivieron mis actores. Y este señor me viene a decir que yo no puedo seguir viviendo ahí. No te digo. Ha vivido toda mi familia, toda una vida ahí. Crié a mis hijos y mis hijos criarán a sus hijos y mis hijos y mis nietos y todo. Pero ¿por qué me viene a imponer usted? Él me está imponiendo. Mi zona de riesgo yo no puedo autorizar a construir. No, nieve. Él mismo lo está diciendo. No. Nieve. Exigimos a las mineras que traigan agua de mar y que devuelvan el agua a su cauce del río Loja. Muchas gracias. Aquí los únicos que ganan plata son las transnacionales mineras, son las empresas que vienen de afuera a hacerse millonarios a costa de los trabajadores de esta ciudad. Porque la verdad es que no es ningún aporte por la deuda social inmensa que tiene la minería y que tienen todos los gobiernos que han pasado por aquí, por Calama y especialmente los municipales. Tengo una persona que pertenece al grupo de usted que me está agrediendo permanentemente mientras yo hablo. Ramón, a ver, acá todos quieren, hay más personas que quieren hablar. ¿Este señor quién es? Hay más personas que quieren hablar. Te pediría que cierren la idea. Voy a cerrar el tiro. Primero, me parece sumamente extraño que un miembro del equipo de usted me esté agrediendo mientras yo estoy hablando, intentando confundirme. Constantemente aquí hay testigos alrededor.
En consecuencia, con esto termino. ¿Saben qué? Estas cosas que ocurren generan definitivamente desconfianza. Y yo denuncio que este proyecto está calcado para la minería y favorece a la minería y no a Calama. Muchas gracias. Lo importante para los vilos, más que estos senderos de acá, porque acá no puedes hacer nada. Tú no puedes construir nada acá. No puedes construir nada. Pero no, es que lo importante es que usted nos escuchan a nosotros y no nosotros a usted. Nosotros no somos un proveedor que viene aquí a hacer exactamente lo que el hambre dice o lo que alguien se lo pide. Nosotros venimos acá, nos vamos a convencer de algo, vamos a conocer el lugar y vamos a trabajar con ustedes. O si no, no. Espero que se haya escuchado el audio. Las imágenes a veces corren mal en Zoom, pero era muy importante poder entender el tono de la participación ciudadana, incluso mirando con un poco de perspectiva lo que ha sucedido en la convención. Entender la necesidad de que los procesos participativos, en muchos casos, cuando surgen en crisis, cuando surgen dentro de contextos de necesidad, necesitan una catarsis, necesitan un proceso donde la persona rompe su coraza, vuelca sus carencias, vuelca sus dolores, vuelca sus miedos, para poder iniciar luego de eso, que es un proceso emocional muy necesario, luego solo de eso empezar un diálogo más pacífico, más tranquilo, en el cual uno empieza a escuchar al otro cuando el otro pudo conocer la intimidad o el dolor que lo aqueja. Esto es tremendamente necesario en los procesos participativos y no nos parece una novedad que así sea en todos los procesos desarrollados, un poco en complejidad o en tensión con comunidades, con el país. Tres grandes conceptos. Uno, formular con precisión la pregunta a responder. No hay nada peor que responder bien la pregunta equivocada. Por eso nosotros gastamos tiempo en poder identificar correctamente esa pregunta, el problema que queremos resolver en una solución. Es decir, no hay peor acción que diseñar correctamente la pregunta equivocada, diseñar algo de muy buena manera, pero no es lo que se requirió específicamente para ese proyecto. Por eso nosotros decimos mucho que intentamos, que algo que ahora en la OA puede ser muy atingente decirlo, evitamos diseñar. Y eso cuesta. Nos amarramos la mano y decimos, hay que escuchar primero antes de diseñar, porque esa pulsión de querer diseñar obliga al otro a someterse a una forma específica, cuando lo primero es un proceso muy abierto, muy desprejuiciado, con poca agenda de cómo las personas abordan estos temas. Y todas esas fuerzas en juego determinan al final la respuesta a un problema. Lo segundo es usar la ignorancia a nuestro favor, y esto es usarla con rigor. Una aproximación desprejuiciada te permite no solamente no forzar al otro con tus propios conocimientos, sino que abrirse uno, y esto lo vamos a comentar en uno de los proyectos que desarrollamos con la Asociación Mapuche de Loncoche, en aprender de verdad del otro. No, uno, aunque tenga un estudio de arquitectura o vinculado a las ciencias sociales, no necesariamente es que más sabe en un concepto o en un tema, y muchas veces el aprendizaje desde el otro te permite enriquecer tu proyecto y permitir que además el otro sea parte de verdad, de manera vinculante en la participación. Voy a hacer un alcance pequeño. Existe la ley de que todos los proyectos deben tener participación ciudadana, pero esa ley, a nuestro parecer, está entendida simplemente como un momento informativo que llega en un momento en que el diseño está cerrado, presupuesto casi validado, y hay muy poco margen para que la persona que lo escucha opine y opine de verdad, en algunos casos de manera estratégica. Entonces esa participación termina siendo infructífera y termina realizando muchas frustraciones. Entonces buscamos también balancear esta cosa fresca de llegar a un lugar sin tener que forzar al otro, sino que en conjunto llegar a una reflexión y construcción. Y por último, voy a mover las caras de las personas, responder en clave de propuesta y no de diagnóstico. Responder en clave de propuesta es que una vez que uno ha construido el cuerpo de información, ha construido la pregunta, responder en clave de propuesta te permite transferirle a la persona de manera mucho más clara y concreta restricciones del proyecto y también propuestas del proyecto. ¿A qué nos referimos con restricciones? Es que cuando uno desarrolla participación ciudadana, hay un acto responsable también. Ustedes vieron en los gritos de Nieves, en el press de Constitución, que él nos culpaba a nosotros de no dejarlos construir vivienda en el lugar que el tsunami había arrasado en Constitución. Nosotros no somos el Estado, pero por ley el Estado identificaba ese lugar como un lugar
de zona de riesgo, de tsunami, inhabitable, y nosotros transmitimos esa información de manera responsable. Eso es transferir una restricción. La participación ciudadana no es un momento en que uno abre la cancha totalmente y que las personas digan de manera muy abierta todo lo que quieren. Pueden hacerlo en un inicio, pero cuando uno entra en la etapa de proyecto, es muy importante que uno transmita todo el tipo de restricciones posibles. Puede incluir incluso variables intangibles, el carácter de un edificio, que sea de madera, que no sea de madera. Y además, incluso a veces temas contradictorios. El proyecto podría mostrar una decisión, un partido por algo que contradice una de las opiniones. Uno nunca va a lograr estar de acuerdo con toda la participación ciudadana, pero muchas veces las familias y las personas logran construir en conjunto un imaginario en el cual hay un bastante acuerdo. Y además, al hacerlo de manera temprana, te permite equivocarte más barato. Y eso no deja de ser importante. Puedes cambiar e iterar muy fácilmente con la familia. En el proyecto de Calama, que es el segundo que ustedes vieron en el video, nosotros llegamos con 3 planes de ciudad. Los 2 primeros fueron absolutamente rechazados por la comunidad. Y nos fuimos a la casa sin proyecto, totalmente sin proyecto. Lo mismo nos sucedió con vivienda social en las primeras veces, donde la familia en algunos casos nos decían, esto es inviable, ¿no? Nosotros no queremos tener este tipo de proyectos. Entonces vamos a mostrar 4 proyectos ahora. El PRES de Constitución, no contestar bien la pregunta equivocada, y el elefante en la sala, que es un término inglés para decir esta cosa que está ahí y nadie quiere ver. Entonces voy a pasar más rápidamente por esto que ustedes lo conocen, el tsunami con olas de 6 metros al interior de la ciudad, con olas de 12 metros frente al mar, la planta de Selco. Nosotros hicimos una serie de propuestas en distintas etapas de tiempo. Lo primero era distribuir agua en el día 1, después instalar unos refugios que diseñamos, que podrían ser la versión de la ampliación de la vivienda definitiva. Después hicimos el plan de reconstrucción y su implementación, que hoy sigue en curso. Yo ayer estuve en Constitución viendo la construcción del Teatro Municipal, que es el último proyecto del plan que nos queda pendiente por construir. Fue un proceso participativo multiescala, vinculante, inclusivo, no diferido. No diferido es que tú no hablas con personas independientes, hablas con todos al mismo tiempo, en lo que nosotros aprendimos con Tironi de los foros híbridos, que fueron desarrollados por Pierre Lascombs, por Michel Calón y Pierre Lascombs, en un libro muy interesante que, si a ustedes les interesa leer, que se llama Actuando en un mundo incierto, donde habla un poco de que los foros híbridos y además la incerteza en este mundo desde el punto de vista participativo, incluso de la ciencia, está vinculada a que la participación ciudadana es la que puede concretar incertidumbres del mundo. Y ahí aprendimos de ellos también el tema de los foros híbridos, donde se producen momentos de conversación donde todos tienen igualdad de poder, desde el alcalde hasta la persona que está en una toma de pescadores. Y cada uno opina en un seteo, en una puesta en escena, donde las reglas del juego son muy claras, donde hay respeto, esto no es una cosa lectiva. Todo eso fue desarrollado en el PRES de Constitución en la Casa Abierta, ese edificio que ustedes ven acá. Luego surgieron, esto lo voy a pasar un poco más rápido, porque es un tema más de proyecto, surgió, obviamente estábamos con un problema enorme, porque todo el borde fluvial de Constitución estaba ocupado por pescadores y también por casas de personas ricas que declaraban esa casa como turismo y al final la usaban con su familia. Y eso fue una complejidad grande, entonces la primera propuesta con el gobierno era declarar zona cero peligrosa y expropiar. Obviamente eso era irreal, era bastante económico para la complejidad del proyecto, pero irreal porque iba a ser una toma al final después de expropiar. Lo segundo era construir un muro, que era un proyecto muy simple, una ingeniería muy cerrada, en un borde sin expropiar, que era un poco más caro, que eran 42 millones de dólares, pero justo al año siguiente fue el gran terremoto de Japón, donde se demostró que estos muros que protegen contra tsunami son una amenaza para la ciudad, no solo desde el punto de vista de que no pueden detener la ola, sino que además, después de que ingresa la ola, ese muro se transforma en un dique. Entonces la variación de oleaje en un tsunami, que produce mucho daño, pero permite que las personas que se salvan puedan permanecer en los lugares de refugio, en estos casos eran unos verdaderos diques donde hacía que el agua permaneciera en el interior de las ciudades y no pudiera salir tampoco. Y lo tercero que apareció cuando conversábamos con la comunidad era que ellos nos decían, ok, perfecto, y esto no es un aprendizaje,
Perfecto que nosotros queramos tener una protección contra tsunami. Una señora nos decía, yo tenía 4 años cuando conocí el terremoto de Valdivia, que ahí llegó algún oleaje a la ciudad. ¿Cuándo va a venir el próximo tsunami? No sabemos. Pero la crecida del río Maule, en la zona de la Barra, sucede cada 2 años e inunda la ciudad completa, porque la ciudad está en un bajo, en un pequeño como meandro de acumulación de sedimentos en la barra del río. De eso tenemos que hacernos cargo. Y estos eran los elefantes en la sala, ¿no? Las cosas que recurrentemente estaban en la ciudad y que no las veíamos. Lo segundo que apareció en la participación ciudadana era que no había área verde. Constitución, antes del terremoto, tenía 2,2 metros cuadrados por habitante. Nosotros ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 9 y 12 metros cuadrados por habitante, Vitacura tiene 18, Londres tiene 44, Ñuñoa 7 metros cuadrados por habitante. Había una falta de área verde brutal, además de que la calidad del área verde era muy mala. Lo tercero que aprendimos en la participación ciudadana era que el origen de la ciudad, la identidad de la ciudad, estaba con la naturaleza. En esta ciudad estaba la casa del presidente MacIver, había muchas construcciones en adobe de mucha calidad, valiosísimas desde el punto de vista de un diseño en adobe, sin embargo que fueron brutalmente destruidas por el terremoto y luego el tsunami hizo de lo suyo en el plano fundacional, pero la comunidad nos dijo, a nosotros no nos importa el entorno construido, de hecho nos importa mucho el desarrollo productivo de la ciudad, es la segunda región con más madera de Chile, con 500.000 hectáreas plantadas, por lo tanto a ellos les importa mucho que se reconstruya en madera más que en adobe, pero en verdad, lo que a nosotros nos remece más es la geografía, es que somos la perla del Maule, la barra donde sale el río Maule hacia el mar y además donde se encuentra una playa que fue un balneario muy conocido en el siglo XIX. Entonces nos dimos cuenta que en vez de bloquear la ola, la clave era mejorar las inundaciones, era resolver una demanda de área verde y recuperar un acceso al río como parte de los elementos que estaban pendientes y nosotros nos habíamos incorporado porque para nosotros la participación ciudadana buscaba simplemente protegerse del tsunami. Luego nos dimos cuenta que levantando los proyectos existentes en el Estado, habían varios proyectos en curso que no estaban coordinados entre ellos que sumaban 52 millones de dólares. Un proyecto con el MIMBU, otro con el DOH y otro con el MOP. Y hacer un parque de mitigación de tsunami terminaba costando 48 millones de dólares integrando los otros proyectos. Finalmente era una reducción de costos, pero además una solución que integraba y mejoraba el área verde de Constitución de 2,2 metros cuadrados por habitante a 6,6 metros cuadrados por habitante, construía un dispositivo para retardar la crecida de agua lluvia y además era un dispositivo de mitigación de tsunami. Eso era una integración que aprendimos con la participación con la comunidad. Pero también hubo cosas más graves, es decir, cuando uno estaba preocupado del tsunami, la comunidad decía, bueno, ¿y qué hacemos con la CELCO, con la celulosa de Constitución? Que era una empresa creada por transferida a la familia Angelini. Y nosotros le dijimos, ok, hagamos el ejercicio de retirar la CELCO, que se vaya la empresa. Incluso la gente de Arauco nos dijo, bueno, ¿cómo van a llevar esa participación? Eso es un problema enorme. No, hagámoslo bien, hagámoslo en serio. Quizás fue algo que no sucedió, por ejemplo, en Freirina. Y le dijimos a la empresa Arauco, hagan una presentación de qué es lo que harían ustedes si tuvieran que mover la planta. Con todos los detalles posibles. Y la primera restricción que ellos plantearon, dijeron, mira, el negocio ha cambiado, el negocio ya no está vinculado a los puertos, está vinculado a los bosques. Si yo me tengo que ir, me voy a ir a 150 kilómetros de Constitución, donde se concentra la mayor cantidad de bosques de producción. Porque el traslado al puerto ya no es un tema tan complejo como era antes. Entonces, la comunidad entendía que cuando se sacaba la CELCO de ahí, se desplazaba a 5 kilómetros. Es decir, tú mantenías todas las externalidades positivas de tener una empresa en una ciudad, pero sacabas todas las externalidades positivas de que tuviera una fábrica puesta en la mitad de la ciudad, que eso es algo evidente. Pero no era así. Una empresa obviamente tiene la libertad de una vez que se modifica, ir donde quiera, y la comunidad también tiene que darse cuenta de las complejidades que tiene de sacar una planta y perder un poco el 75% del trabajo que estaba en Constitución, estaba vinculado a la planta, a la producción de celulosa y de madera, y además había una serie de servicios interesantes como educación, que hay uno de los mejores colegios de Chile en ese lugar, vinculados también a la empresa. Y la comunidad decidió que no, que la empresa no se fuera del lugar. Pero por el contrario, se llegaron a algunos acuerdos respecto a los olores de la planta, al control de camiones, y hubo un momento de vínculo entre ambas partes, y además la comunidad se hizo cargo de la permanencia de la planta.
Esto fue vinculante también con una votación para aprobar el parque, que votó un 94% a favor. Hay gente que iba a ser expropiada por esto. Uno de ellos era Nieves, el que hablaba en el video. Y también priorizamos una serie de proyectos, y uno de ellos, el número 3, es el último que faltaría por construir. Estas son fotos antiguas de cómo se estaba construyendo el parque. El parque está totalmente ejecutado, con una arborización, obviamente, en una edad temprana. Todavía no logra la mitigación propuesta. Hicimos la mayoría de los edificios en madera, como el Centro Cultural, el Teatro Municipal, que está en construcción, muelle náutico, las piscinas de mar, que son bien interesantes porque estas son las piscinas que utilizan el calor de la planta de celulosa para tener piscinas de uso público. El calor del agua remanente de la celulosa es un agua caliente que no se puede vertir, obviamente, al mar o a un río. Y nosotros ese calor, a través de intercambiadores de calor, hicimos estas piscinas que tienen un calor gratis. Se llama piscinas de calor residual, que podrían existir al lado de cualquier recinto industrial, porque este calor muchas veces se pierde a través de la chimenea y es un calor que a veces es muy difícil de manejar por las empresas. Entonces, esto es una piscina que ha sido muy exitosa. Y por último, los miradores turísticos, lo que ven ustedes acá. El segundo proyecto es el proyecto que hicimos para el Banco Interamericano del Desarrollo en Buenos Aires, una sede. Yo no veo el tiempo, así que me van diciendo si me está tomando mucho tiempo. Donde ahí aparecieron en la participación 3 grandes temas. Uno, la guerra al cliché, es decir, no llegar con lugares comunes, sino que tratar de abrirse a nuevos elementos que parezcan de la participación ciudadana. Lo segundo fue la guerra al juicio moral, no ser un moralista, sino que entender que los comentarios de las personas, algunos de ellos, aunque a uno no estén bajo la estructura de valores que uno tiene, son comentarios muy válidos y legítimos sin importar de dónde vengan. Y por último, la contribución a la sociedad. El BID nos invitó a ayudarlos a desarrollar el proyecto para la nueva sede del Banco Interamericano del Desarrollo. El Banco Interamericano del Desarrollo es un banco de desarrollo, es decir, un banco que presta plata a países, pero vinculados a países emergentes, muchos de ellos que no tienen capacidad de recibir préstamos de otros países, y por lo tanto buscan que esos préstamos estén vinculados, por ejemplo, a sacar de la informalidad a los países, a buscar que se desarrollen en distintas áreas de servicios básicos. Lo usualmente normal sería hacer un edificio en la zona de Recoleta, en la zona desarrollada, ¿no? Pero estaba el barrio 31 que está recibiendo una donación importante del banco. Este es el barrio 31. Es una favela, es un campamento en Chile, pero debido a que no tienen terremoto, pueden construir en estructuras hasta 6, 7 pisos sin problema. Quizá alguno de ustedes ha aterrizado en Aeroparque y conoce esta autopista que pasa por sobre esto. Está en la zona de Retiro, es de los mejores barrios de Buenos Aires. Entonces, ¿qué sucede en ese barrio? Ese barrio está totalmente desvinculado. Se puede ingresar a ese barrio a través de Retiro y de Alcorta, que es una calle que va bastante más al norte. En ese barrio, a 1 hora de desplazamiento, accedes a trabajos a través de ese lugar caminando, no hay transporte público, y hay una serie de barreras que nos separan de la ciudad, la autopista Ilia, y también una gran barrera de trenes. De hecho, las personas de la Secretaría Social decían el río de trenes. Una mirada audaz del banco, que fue muy interesante, fue el presidente Moreno, Alberto Moreno, el presidente pasado del BID, le dijo a Horacio Rodríguez, bueno, yo quiero hacer la sede en el barrio 31, quiero que mi sede sea la primera bandera que pongamos de desarrollo en el barrio 31. Y nosotros empezamos a recibir hacer un proceso, porque nos invitaron a desarrollar esa sede, a decir, bueno, ¿cómo se construye un proyecto dentro de un campamento? Nosotros hicimos un trabajo con la Secretaría de Integración Social y Urbana, ahí está Diego Fernández, que es el que lidera la Secretaría, no sé si lo lidera hoy día. Luego hicimos un trabajo participativo con los empleados del banco, y acá hay una clave. No sé si ven ustedes, estoy moviendo las cámaras. El tipo que está al lado, Alejandro, ese tipo con camisa blanca a la izquierda de la pantalla, él, en un momento de conversación donde estamos hablando del barrio 31, de instalar la sede ahí, que ellos trabajarían en ese lugar, ese sería su puesto de trabajo, cómo vamos a llegar a ese lugar, ese tipo nos pregunta, bueno, ¿y qué hago con mi Porsche? Yo tengo un Porsche 911, ¿cómo hago para llegar a ese lugar? Ese lugar me lo van a afanar completo, me desarman el auto antes de entrar a la sede, y probablemente a mí me maten o me asalten por andar en un Porsche. Uno podría tener la reacción natural de decir, pero ¿cómo estás preocupado de tu auto cuando estamos preocupados de salvar un barrio? Sin embargo, lo que él estaba diciendo era algo muy específico y muy claro, y nosotros lo miramos con
mucho sin prejuicio. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene excelentes ejecutivos que pueden trabajar en cualquier parte del mundo. Su capital es el capital humano. Que las personas vean atentada su vida o la de su familia va a implicar que él va a dejar el banco y se vaya a trabajar a otro banco. Y eso era una amenaza para la calidad del banco también. Entender ese comentario como una parte importante, el miedo que las personas tenían. Las mujeres nos decían, yo no puedo irme de noche del banco, y algunas veces me quedo hasta las 7, 8 de la noche en invierno, y yo del barrio 31 no me puedo ir en la noche. Todos esos elementos empezaron a construir en nosotros algo que no estaba cuajando, y era a someter a las personas a entrar a un barrio informal y no hacerlo al revés, que el barrio informal pueda acceder a la calidad de la formalidad de la ciudad que estaba al frente, que era Recoleta. Entonces empezamos un trabajo de una metodología que nosotros hemos creado que se llama WE, Workshop Elemental, donde hacemos estos trabajos participativos y construimos el caso. ¿Cuáles eran los 4 requerimientos de este edificio? Primero, elevarse para tener vista, ventilación y iluminación, que fueron requerimientos del BID. Lo segundo era respetar y liberar el espacio público. El terreno que nos dieron era el único espacio verde de todo el barrio 31. 40.000 personas vivían y el único árbol, los únicos 4 árboles que habían ahí era ese lugar. Bien escaso. Lo tercero era que era necesario, como llegaban autoridades a este lugar, al BID, que hubiera accesibilidad en autos segura y rápida, porque el barrio 31 tiene solamente vías peatonales, es un poco una Venecia desde el punto de vista de la trama urbana. Y lo cuarto es que se exigió un puente peatonal a la línea H del metro para que las personas puedan acceder al edificio sin tener que ingresar al barrio peatonalmente. Entonces nos hicimos la pregunta, bueno, ¿qué pasa si hacemos que esos 4 requerimientos sean uno solo? Y le propusimos al BID hacer un puente que sea una manera de cruzar al barrio 31, un edificio que se apoya en el barrio 31, que se apoya en la ciudad consolidada de Recoleta, que es un parque a la vez, y además permite que las personas del barrio 31 crucen a la línea H del metro en 17 minutos en vez de los 70 minutos que les tomaba llegar a Retiro. Eso hizo que de los 322.000 empleos que accedían las personas en una hora de traslado al trabajo, y todos estos servicios básicos que ofrecía la ciudad, al hacer el puente se incrementaba a 1,3 millones de empleos en la misma hora de traslado. Es decir, solo pensando en esta participación ciudadana, en entender los dolores que tenían las familias en el barrio 31, en entender las necesidades que tenía la gente del banco, propusimos este proyecto que fue desarrollado y obviamente tenía complejidades técnicas como por ejemplo pasar por sobre la Ilia, los Gálibos, que lo resolvimos a través de escaleras mecánicas. Entendimos este paseo peatonal como se entiende una estación de metro, con escaleras mecánicas. Nadie ha entrado a una estación de metro diciendo esta estación de metro tiene menos 30 metros, yo no voy a bajar. A nadie le importa. Tú tomas la escalera mecánica y llegas al metro y vuelves a subir. De ese concepto pudimos validar con la comunidad y con el Nación que este proyecto se pudiera desarrollar. Y luego vino la oferta. Obviamente la vista desde el lugar no era tan atractiva, pero desde el momento que tú tomabas altura por los Gálibos y desarrollabas el proyecto de oficina, para las personas que estaban ahí fue muy en la comunidad, que iba a poder cruzar de manera muy eficiente a través de un parque. Este parque le incorpora peso a la estructura, le aumenta su inercia y mejora el desempeño de vibraciones en un puente para una oficina, que no es lo mismo que cuando cruzamos un puente. Vivienda social, que debiera haber partido por esto, lo ordené mal, pero en contextos de escasez la incrementalidad es clave y la participación ciudadana es la que permite priorizar la incrementalidad. Nosotros acabamos de terminar este prefabricado, le llamamos USB, Unidad de Servicios Básicos, en conjunto con Techo, Ministerio de Vivienda, y ahí lo que ustedes ven a la derecha es una propuesta que estamos haciendo para poder incorporar incrementalidad de manera muy radical y resolver el tema de campamento y que las familias completen y habiliten una casa que sea una estructura entregada a la familia. Esto, en vez de demorar 6 años en entregar una casa, se demoraría 1 año o menos. Pero para salvar una triple... ¿Y por qué desarrollamos este proyecto? Porque hay una triple brecha que no se está cubriendo en la déficit de vivienda. No me quiero extender tanto, solo muy poquito. Hay una cantidad de vivienda, un estándar de vivienda y una velocidad que no se está cumpliendo, y eso hace que el déficit crezca más que la entrega de unidades, y ha hecho la aparición sistemática de campamentos, sumado un poco a la crisis social y a la crisis económica generada de la pandemia. La incrementalidad es un sistema abierto, progresivo, cuando no hay tiempo ni plata para hacerlo todo. Y ahí la clave es priorizar.
Es decir, hacer un diseño que permita priorizar. Y la priorización es muy clave hacerla con la familia, que la familia transmita sus capacidades, y aprendimos de ella que lo que uno tiene que entregar en el sistema abierto es todo lo que la familia no puede hacer por sus propios medios. Estructura sismoresistente, urbanización, localización, que es el tema cero. Ubicarse en su red de oportunidades y no erradicarlos a comunas donde no está su red social y de oportunidades. Después de la localización de la estructura, como dije, protección al agua lluvia, insonorización, la promiscuidad, un poco la aislación al ruido es muy grave desde el punto de vista de la convivencia. Todos esos elementos se entregan a la familia y ellos completan la casa de manera muy fácil con metros cuadrados, y además permite que el gasto social se transforme en una inversión y se valorice en el tiempo. Sí, estos son los procesos que hemos hecho con las familias, donde ellos han entendido que la individualidad de cada casa tiene un desempeño en un conjunto, y ese conjunto, para que se valorice en el tiempo, tiene que actuar de manera coordinada, y hacemos que las familias sean parte de la solución y no un problema. Son algunas imágenes de los talleres que hacemos con las familias participativos, donde hay un acompañamiento social, cómo se entregan las viviendas en las fotos centrales, que es al final una obra gruesa habitable, y cómo terminan habilitadas por la familia. Además, una cosa que apareció en la conversación es una dimensión de orgullo, de sentido de pertenencia. Cuando la familia completa su casa, no solo la customiza y le da su carácter personal a esta nueva fachada, sino que además siente un orgullo de que es parte y no todo es recibido, que lo hemos escuchado en muchas participaciones. Puede ser contradictorio quizás en algunos medios, pero las familias dicen: yo quiero lograr cosas por mi propio medio también, no quiero que me regalen las cosas, yo quiero ser parte de eso. Esto en una entrega de Los Espejos, cuando Joana Vera le decía a la presidenta Bachelet que le pidió perdón por no tener las casas pintadas, le dijo: yo no quiero que me pinten la casa, quiero que todos mis recursos estén en que los medianeros y el techo estén para la situación final de la casa, para yo poder ampliarla fácilmente. ¿Cómo estamos de tiempo, Lucía? Tenemos 10 minutos más. Perfecto. Sí, 10 minutos. Perfecto. No, este es el último caso, así que vamos súper bien. El caso del Cuno y Coyahue, que fue cuando nos invitaron a trabajar con la Asociación Mapuche de Loncoche en el desarrollo de un terreno que había sido donado por Arauco. Quizás de las cosas más impresionantes que hemos vivido como oficina es el desaprender lo aprendido, es decir, tener que leer muchos libros y estudiar para poder acercarnos a la cosmovisión mapuche de manera desprejuiciada, y no solo desprejuiciada, sino que abiertos a valorar y entender cómo ellos entienden el mundo y cómo ellos se aproximan a una relación con el mundo chileno, llamémoslo, o el mundo Winca. Y una de las cosas que aprendimos de ello es que la cultura, por ejemplo, de parlamentos que tienen los mapuches es riquísima, casi tan grande como la cultura inglesa de parlamentos. Esa cultura que se llama Coyahue, que es parlamentar, o Coyahue es el lugar para parlamentar, fue algo que se desarrolló, por ejemplo, con los españoles de manera muy rica. Por eso, en un momento, en uno de los libros de Pedro Cayuqueo, él decía, cuando la presidenta Bachelet habló en la cuenta pública y dijo que este era un problema de 500 años, él dijo que no, esto es un error, esto es un problema de 150 años. Desde la independencia de Chile, es que se empezaron a romper ciertos acuerdos y tratados que existían entre el mundo mapuche y el mundo chileno, que generó la famosa conflicto o deuda que existe actualmente. Yo no quiero extenderme tanto, de hecho, no me siento con la autoridad para poder hablar en profundidad de este tema, pero sí, desde el punto de vista personal y como oficina, fue muy grande el aprendizaje y los descubrimientos que tuvimos de este tema. Entonces llegamos a un contexto de mucha desconfianza, de mucha tensión, donde nos reunimos con los dirigentes de la asociación. Ellos nos aceptaron recibirnos, mostraron muchos lugares. Fue un momento muy clave cuando nos explicaron el palín, que es el juego mapuche, se llama chueca también, y el palihue, que es el lugar del palín. Uno con la visión occidental intenta entenderlo como un hockey. Entonces dice: ah, esto es como un hockey. No, es que usted no entiende nada, esto no es como un hockey, es otra cosa. Ah, entonces es como un rugby, pero con... Ah, pero te piden, por favor, deje de tratar de llevarlo a su mundo, póngase en nuestro mundo. Solamente les cuento esto para que se den cuenta esa reacción tan natural de uno, de llevar las cosas al mundo propio sin ponerse en el lugar del otro y meterse en el mundo propio. Cuando Alejandro recibió el palín, se dio cuenta de que no tenía nada que hacer contra ahí el machi, que le decía: bueno, juguemos un poco, tratemos de levantar la pelota, que es una pelota de cuero muy dura, que es muy difícil de levantar. Hagan ellos la regla. Este es el terreno, no voy a extenderme tanto. Aquí está el grupo de la asociación, está Luis Guaramán, está
Fidel Cayoacán y Mario Mila, que son los dirigentes con los cuales trabajamos. Ellos tenían un proyecto anterior que habían desarrollado con una arquitecta que la verdad tenía las bases de una guía de diseño del mundo mapuche, pero nos parecía, y transmitido por ellos, que no tenía pertenencia real, porque no era un proyecto que fuera abordable con los recursos y la disponibilidad con la capacidad de desarrollo que tenía la asociación en un proyecto tremendamente grande y desescalado. Entonces teníamos un problema de que había una alta expectativa de la asociación, una alta desconfianza, un proyecto sin identidad y pertenencia, sin modelo de financiamiento y sin modelo de gestión. ¿Por qué comento esto? Porque cuando uno se aproxima debe ser responsable, no debe ser, entre comillas, populista, de decirle, oiga, vamos a lograr todo lo que podemos hacer. No, el punto de partida es conversar abiertamente, pero transmitiendo restricciones. Oiga, no hay plata para todo. ¿Qué hacemos? No financiamiento. Están estas restricciones normativas, están estas capacidades, ¿cómo lo hacemos? Entonces la persona se hace parte del problema. Entregamos esta maqueta donde proponía un hito fundacional que era simbólico. No era nada de lo que ellos nos pidieron, pero nos dimos cuenta que había que construir un lugar donde simbólicamente se construya confianza. Por eso decidimos diseñar justo lo que no nos pidieron, un lugar de encuentro, un lugar para parlamentar. Y por eso apareció este CUNU. Ellos le pusieron el nombre CUNU, que es un lugar de encuentro mapuche que además te permite celebrar el Huelripanto, el año nuevo mapuche, donde cada familia prende su fuego en frente del rehue. Llevamos una maqueta suelta, ven un pedazo que está sobre la calle, entonces la persona dijo, no, esta maqueta está mal. El norte, el oriente, que es el más importante para los mapuches, donde nace el sol, donde se inicia la vida, no está bien, porque el oriente no es exacto el que usted pone, es el oriente del 21 de junio. Entonces le dijimos, mueva la maqueta, hágalo como usted quiera, porque nosotros ya tenemos pensado este lugar, pero usted no puede permitir ajustar la maqueta en estos términos. Eso cambió totalmente la relación con ellos. Por primera vez ellos se sintieron parte del proceso. Y construimos, ellos quedaron felices con la propuesta, construimos este lugar, se lo construyó un constructor Espeledón, un constructor mapuche, con una comunidad, hubo muchos ritos ceremoniales para desarrollarlo, se presentó en Santiago también el proyecto. Después presentamos el plan de trabajo muy por etapas, con financiamiento separado de la parte del resto del programa que ellos pedían, que también les pareció bien. Y aquí voy a mostrar imágenes un poco del CUNU, que está construido, que se ve de la carretera. Después construimos el Paligüe, que terminó con un juego de palín. El Paligüe es el lugar para jugar palín, donde se construyó con la comunidad. Por lo tanto, la participación no fue solamente ir y volver. Al final hicimos todo juntos. Como decía Gonzalo en el video, esto vamos a hacerlo con ustedes y no somos proveedores de un servicio. Luego, el cerco perimetral que lo cierra. Todas las especies nativas que estamos poniendo de arborización y de paisajismo son donadas por las mismas personas de la comunidad, por lo tanto ellos aportan un árbol. Poder representar un lugar de encuentro. Obviamente por la pandemia no se pudo realizar el encuentro ahí entre Arauco y el mundo mapuche, pero hubo un webinar, puedo mandar el link después a través de Lucía, un webinar muy interesante donde pudo juntarse la asociación con Arauco y conversar de este tema. Estábamos Alejandro y yo allá cuando se presentó y fue un diálogo muy rico y muy interesante. Voy a cerrar con un video. Y cuenta las consecuencias de los mismos videos que vieron al principio. Eso fue en Constitución, la presentación del documental Mausos. Para nosotros no nos pedíamos reuniones de empresa, ¿ya? Nos agarramos de las mechas, ¿no es cierto? El término del PRE, ustedes son la primera figura en conjunto con nosotros. Un abrazo tremendo para todos ustedes, cabros. Ese fue un saludo del Nieve para la oficina. Se repiten 4 módulos de 10 metros y diferentes opciones para instalar la casa. Sería buena el aire su ya a la normal, como que el aire fotógrafo ya no lo mismo ya en camiones y hacer un videíto.
Cepeda, jardín infantil, la malla de Dios. Hoy la imagen de que llegue tu padre. No, bonito la serpentina, pero tiene que ir el entorno adecuado para el guión. Tenemos los guiones, tenemos el pavimento, tenemos la escalera que se hace. Creo que eso es todo. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Así que doy la palabra a quienes quieran consultar, preguntar. Aquí abrimos los micrófonos, van pidiendo la palabra y vamos dialogando. ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta? Están todos muy tímidos. Sí, Pilar, hola. Hola. Oye, no, yo encuentro que ha sido una exposición extraordinaria, más que preguntar, quería felicitarlo. Creo que en el contexto que estamos, por la que nos ha servido a todos, por lo menos a mí, espero que a todos, como ese modo de introducir el tema y como ese modo, digamos, de poder hacer cosas tan interesantes como las que vimos y con esa actitud. Casi pensaba así que tuviéramos, que pudiéramos a través de la arquitectura y de la vivienda tener más espacio para resolver los temas con el mundo de la Araucanía. Así que nada, quería nomás darte las gracias, Juani, y felicitarlos a todos, porque de verdad creo que es algo bien extraordinario. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Mira, aquí hay una consulta. Camila dice, respecto a cómo abordan las distintas visiones dentro de un mismo grupo comunitario, si hay conflicto entre ellos, y luego, si abordan por separado el tema de género, edades, infancia, sobre todo ahora, etcétera. Buena pregunta. Mira, la verdad, nosotros no somos administradores de la opinión pública. Eso es muy importante. En la participación ciudadana, nosotros no somos los que recibimos y le decimos quién está bien, quién está mal, quién tiene razón. En los foros híbridos, en la participación ciudadana en general, lo más importante es que se escuchen entre ellos los distintos grupos de interés. Y entre ellos llegan a un acuerdo y construyen un colectivo común, que no siempre ni en ni un lado ni el otro. En muchos casos es una mezcla. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, la siguiente pregunta que tú comentabas, el tema de género, Camila, ¿cierto? Género, edad e infancia. Sí, un espacio para la primera infancia perfectamente podría ser un espacio también con buena accesibilidad para la tercera edad. De hecho, los niños de primera infancia nunca están solos, es decir, es un error imaginar un espacio público en que pase solo una cosa. Creemos, hoy nos damos cuenta, un poco pasa en el Estado, ¿no? Que el Estado es muy sectorial, entonces el Ministerio de Vivienda hace una cosa, el Ministerio de Educación hace otra, el Ministerio del Deporte hace otra, y al final una buena plaza es deporte, es cultura, es espacio público, es educación, es todas las cosas juntas, ¿no? Entonces nosotros al final lo que hacemos más que administrar es lograr que exista un diálogo incluso intracomunidad y no solamente hacia nosotros. Nosotros no somos los dueños de la verdad. Lo más importante de todo es que tratamos de que ese colectivo logre llegar a cierta síntesis. Y eso muchas veces la herramienta del diseño es muy buena. En otros casos hay algunos que pierden. Ustedes escucharon a Nieves. Nieves tuvo que dejar su casa. Él estaba en una toma pescadora y terminó feliz con el proceso. Recibió una casa en un lugar de común acuerdo, cerca del río, pero no en el río expuesto a tsunami, una zona fuera de la zona de riesgo. Entonces, bueno, al final terminó como un buen proceso. Por eso era importante mostrar cómo comienza la catarsis de la participación y cómo ustedes ven a Nieves, a Wilson, a personas que se inician de manera muy beligerante en el proceso, gente que va a tener con mucho dolor incluso, y terminan dentro como de un proceso muy colaborativo, no con nosotros, con ellos mismos. Al final los proyectos, nosotros siempre decimos, nosotros estamos en Santiago, vamos a diseñar y nos volvemos y los que quedan con el lugar son ustedes. Así, esto no es una foto para nosotros, ojalá que funcione lo mejor posible para las personas que van a usar esos lugares. Sí. Pasa, no, estoy terminando una charla.
Juan, aquí, bueno, Alberto Texido te manda felicitaciones al equipo, a ti, y muy interesante los trabajos con el discurso, cuándo el discurso puede materializarse. En el caso de Constitución, la componente que resuelve además un uso que evita la toma irregular de riberas y costas, que era lo que había antes y que se evita de aquí en adelante, admirable logro. Saludos. Ese es un temazo de la informalidad. No solamente la informalidad es un problema de resolver una demanda, sino que cómo habitar o cómo ocupar con ciudades espacios que al final existen disponibles y la gente los toma, ¿no? Como que el problema no es la vivienda que nosotros le mostramos, el problema también es que tú sacas a la familia de ese lugar y llega gente nueva que lo ocupa. No tenemos la solución, Alberto, pero gracias por los saludos. En Constitución resultó porque era un parque que resolvía más cosas. ¿Alguna otra idea, reflexión? Aquí está. Tomás González. Juan, ¿cómo se puede fortalecer las políticas habitacionales cuantitativa y cualitativamente, fortaleciendo de manera efectiva el diálogo de los habitantes en los territorios? Increíble trabajo. Saludos. Muchas gracias, Tomás. Mira, la verdad, creemos que la participación ciudadana, la política pública está al debe con la participación ciudadana creyendo en ella. A ver, en la mayoría de los casos que nos hemos aproximado a clientes que nos invitan a participar en los problemas, que los aquejan o simplemente querer hacer mejor su trabajo, cuesta transmitir el valor de la participación ciudadana como hacerlo más corto, no más largo. Nosotros realmente creemos que con participación ciudadana las cosas salen más rápido, no más lento. Cuesta convencerse porque pareciera que es un problema preguntar. Pero cuando uno se pregunta a sí mismo, si yo me hiciera una casa, ¿participaría yo de ese diseño como dueño de la casa, no como arquitecto? Aquí hay un doble rol, nosotros como gremio, pero imaginémoslo afuera. Obvio que participaría y opinaría al máximo posible, es el mayor valor que yo tengo. Bueno, ¿por qué no hacerlos parte de cosas que usan ellos y que nosotros como arquitectos cumplimos un rol más que nada casi mediador o ejecutor o de síntesis a través del diseño? Ahora, las políticas públicas están al debe, creo que el Diálogo Nacional de Vivienda Ciudad, en el cual participamos, liderado por el MIMBU, por el ministro, está Felipe Arteaga, veo acá también en la presentación. Creo que fue muy bueno, concentraron de manera súper eficiente iniciativas en curso y creo que eso va a poder migrar en, ojalá, políticas públicas en el corto plazo. Lucía, ¿se puede comentar? ¿Se escucha? Por supuesto, Pablo. Sí. Hola, Juan, ¿cómo estáis? Oye, primero, bueno, aparte de felicitarlo, que esto es un aprendizaje enorme del ejercicio de la arquitectura hoy día, pero quería comentar dos cosas fundamentales. Una, cuando tú hablaste del tono de la participación ciudadana, yo creo que el tono es muy importante cuando hablaste de permitir volcar las catarsis. Yo creo que cuando uno empieza a intervenir con este concepto de participación ciudadana, siempre cree que trae la solución y no permite ese desahogo. El desahogo, y lo llevo no al plano solo de la arquitectura, veamos cómo estamos hoy día, digamos, o sea, permitir el desahogo, que las personas realmente puedan manifestar cuáles son sus carencias, sus miedos, sus preocupaciones y la falta de fe en el Estado, las personas, lo que sea, permitirlo para que recién se pueda producir la calma y empezar la conversación. Creo que tenemos que tener esa postura de permitir a los otros volcar esa catarsis por una parte. Y lo otro, todo este trabajo increíble, que yo lo he venido siguiendo hace mucho tiempo, viendo lo que hacen, todo el tema de la participación ciudadana tiene un costo. Me imagino el tiempo, las reuniones, el lugar, cómo incentivar a las empresas fundamentalmente que complementando al Estado puedan destinar recursos dentro de la realización de un proyecto y que lo vean como una inversión social, no como una inversión finalmente del proyecto económico, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la tarea de nosotros como arquitectos es venderle este concepto a las empresas para que vayan con nosotros y que entiendan el protagonismo del arquitecto, cómo el arquitecto tiene la forma, por su forma de ser nomás, de poder plantear a la ciudadanía ideas, conceptos, escuchar. Estamos acostumbrados a trabajar con especialistas, a coordinar especialidades, por lo tanto, tenemos ese oído importante y sensible, que somos una súper buena herramienta para poder intervenir en el trabajo de participación ciudadana. Eso. Bueno, es súper cierto y gracias por los saludos, Pablo. Yo creo que esto se complementa mucho también con no solamente convencer a las empresas que gasten, sino que a abrirse a que muchas veces lo que ellos tienen como preconcebido puede cambiar en la participación para bien. Creo que es como un ejercicio cultural.
Voy a tratar de pegar el link, o se lo mando a través de Lucía, el link del webinar que tuvimos con el tema mapuche, y Charlie Kimber, gerente corporativo de Arauco, decía cómo el proceso participativo que han tenido en el tiempo desde el PRES de Constitución ha migrado en cambio de cultura interna de la empresa. Nosotros no somos expertos en temas organizacionales, pero al final tú generas un cambio cultural en el modo, en la forma, en la apertura, en la recepción, que creemos que es muy fructífero y es muy necesario, y creo que estamos al debe como sociedad en este tema. Así que estamos súper de acuerdo. Hay otra pregunta de Alfonso Abe. Teniendo experiencia en proyectos de participación exitosos, o los que llegan a puerto, ¿cuál es tu diagnóstico en proyectos como, comillas, Parque, Padre Hurtado o Intercomunal, donde la participación no se dio de forma exitosa? ¿Qué crees que se le podría haber incorporado o cambiado? No conozco el caso, así conozco el parque, obviamente, lo conozco bien, no conozco el caso específico del proceso de ese parque. Te voy a cambiar la pregunta, permíteme cambiarla. Nosotros participamos del proyecto del Museo Humano, el que está en la remodelación San Borja, no sé si algunos pueden que lo conozcan. Participaron súper buenos arquitectos, nosotros salimos segundo, y hubo un problema de participación en ese proyecto y la comunidad terminó desechando el proyecto ganador, aun cuando había una donación por parte del artista Mario Razal extraordinaria para poner en ese lugar. Era como un Chillida Lecu de Santiago, así, era realmente extraordinaria la donación, era un valor incalculable público. Sin embargo, la comunidad, creemos, no fue debidamente consultada en un proceso, y eso hizo que la misma comunidad dijera, no queremos nada, no queremos que nos cambien nada. Nosotros tratamos de entender eso en el proceso participativo, va a sonar un poco repetulante, pero tratamos de transmitir a la organización que creíamos que iba a tener un problema de participación en este proyecto porque las instancias de participación no estaban en los momentos correctos, y lamentablemente terminó siendo así. A pesar de que el proyecto ganador era muy bonito y había muy buenas propuestas, lamentablemente terminó siendo así, y el proyecto no se ejecutó. En el caso intercomunal no sabría decírtelo. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra, hacer preguntas? Silencios. Perdón, solo para agregar, yo creo que aprovechando esta charla, que entiendo que ya es la segunda en el tema, la OA tiene una tremenda misión de invitar y hacernos participar de alguna u otra forma a todos los arquitectos que estamos aquí, más los que están fuera, para poder ver cómo mejoramos en este tema que tenemos mucho que prepararnos para hacerlo bien. Tarea para la OA. Anotado, Pablo, anotado. Bueno, no sé si hay más preguntas. Estoy pegando el link del webinar. Ya, súper. Acabo de pegar en el chat, Lucía, no sé si está bien. Ya. Y yo bueno, esta charla estaba siendo grabada, luego se va a enviar y ahí voy a adjuntar el link también para que... creo que puede ser interesante para la conversación, ¿no? Incluso atingente un poco a lo que está pasando hoy en día en la discusión constitucional, creo que puede ser muy interesante. Gracias. Ya, parece que no hay más preguntas, así que nada, solo agradecerte el tiempo, la dedicación y lo interesante de todo lo presentado, así que muchas gracias.